Gracias por estar con nosotros. Vamos a repasar la lección número 12, cómo enfrentar las malas decisiones. Dentro de esta lección hemos de aprender cuestiones muy prácticas para el día de hoy y vamos a comprender por qué Dios dice, no os unáis en yugo desigual. Es muy importante que podamos estar en este repaso de la lección y comparto con ustedes el bosquejo. 3 partes importantes. La primera de ellas, matrimonios mixtos. La segunda, implicaciones. Y por último, vamos a ver el matrimonio hoy. En nuestra mesa de diálogo están el pastor David Marván y está el pastor Miguel Ángel Girón. Y deseamos de todo corazón que este repaso de la lección llegue a impactar nuestros corazones, a darnos una luz para trabajar en armonía con la voluntad divina. Pero para que ese sueño sea realidad, es necesario pedir que sea Dios quien nos dirija. Así que te invito por favor a que inclines el rostro y nos acompañes en una oración. Querido Dios, vamos a iniciar con este repaso de la lección. Ven, edifica, ilumina, guía por favor. Señor, que nuestro corazón pueda comprender de manera especial, estar dispuesto a obedecer. Gracias porque nos oyes, pues pedimos esto no en mérito propio, porque no existe, sino en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bien, estamos listos para iniciar. Por favor, quédate con nosotros. En un momento regresamos para dar inicio a los 3 tópicos. Gracias por seguir con nosotros en este repaso de la lección número 12, cómo afrontar las malas decisiones. Y vamos a abordar directamente el primer punto, matrimonios mixtos, agradeciendo nuevamente la presencia del pastor Miguel Ángel Girón y el pastor David Marván. Tenemos aquí un anexo a la problemática que Nehemías se encuentra en el capítulo 13 después de su ausencia por un periodo corto. Y regresando allí, encuentra dentro de los problemas mencionados en la lección que hace una semana repasábamos, también encuentra un asunto que son los matrimonios mixtos. Pastor Marván, vamos a empezar a hablar de este problema. ¿Quiénes estaban implicados? Y bueno, aquí ¿es un asunto aislado de la Biblia o esto de los matrimonios mixtos está constante en la palabra de Dios? Sí, muchas gracias, Pastor Bocanegra. Efectivamente, pareciera que aquí estamos continuando con lo que faltó la semana pasada, ya que es un tema tan abarcante que el autor de la lección vio a bien dedicar toda una semana para analizar este punto. Así que uno de los problemas que todavía faltan aquí en el capítulo 13 de Nehemías es que cuando Nehemías y asimismo Esdras, como vimos en la lección, regresaron a esta región, se dieron cuenta que varias personas del pueblo, y en forma sorprendente, inclusive hasta parte de los dirigentes, se habían unido con personas de otras naciones. El problema no era tanto las otras naciones, no era nacionalista, sino que el problema era las religiones de las otras naciones, porque iban a hacer que el pueblo se apartara del Dios verdadero. Y no es un asunto aislado, ya que esto en la lección vimos que se encuentra permeado en pareciera toda la escritura. Desde Génesis capítulo 6 por allí estuvimos viendo que los hijos de Dios se juntaron con las hijas de los hombres. Más adelante lo vimos en otras series de versículos bíblicos en Génesis, lo vimos en Deuteronomio también. Es más, cuando eligieran un rey allá de Deuteronomio 17:17, ya mencionaba que quien iba a estar al frente del pueblo, que asimismo no tomara mujeres, porque ellas los iban a desviar hacia la idolatría. Y pues cuando vamos al Nuevo Testamento es la misma historia. El apóstol Pablo también nos motiva en el Nuevo Testamento a no unirnos en yugo desigual, de tal manera que tengamos la misma filosofía cristiana de la vida. Podríamos pues decir adventistas con adventistas, pentecostés con pentecostés. O sea, el problema no era otra nacionalidad, sino el problema era la religión, que estas mujeres iban a ocasionar que el pueblo se apartara de Dios verdadero. Así que entonces este problema no es único aquí en Esdras y Nehemías, sino que ya parece advertido desde tiempo antes. Y los dirigentes y el mismo pueblo conocían acerca de esto.
Y también me atrevo a decir que también conocían las consecuencias que podrían derivar de que ellos se unieran a personas de otras naciones. O sea, no estaban a ciegas, ellos sabían lo que podía suceder y aún así lo hicieron. Muy bien. Este problema es un problema que todavía afecta a nuestra iglesia el día de hoy. Y es bastante común. Yo no sé si le ha pasado a usted, pastor, pero yo supongo que sí. En mi corto periodo de ministerio, en cada distrito que he ido, los muchachos tienen noviecitas que no son de la iglesia, que no tienen creencias semejantes a las de ellos. Y siempre es como con el ánimo de, ¿y esta sí se puede? Pero el problema de los matrimonios mixtos que encontró Nehemías nos refiere a un sinnúmero de textos en todo el Antiguo Testamento, incluso el Nuevo Testamento, con respecto a una delimitación de parte de Dios. Sí, lo que pasa es que debemos de comprender, debemos recordar que hay un plan de salvación y que esta es una línea de oro que corre a través de la historia desde que el hombre cayó en pecado. ¿Cuál es esa línea de oro? La salvación del ser humano. Y déjeme mencionarle, pastor, que en Deuteronomio capítulo 7, verso 1, dice: cuando Jehová tu Dios te haya introducido en la tierra en la cual entrarás para tomarla, y hayas echado delante de ti a las naciones, dice el Señor, y Jehová tu Dios las entregará en tus manos delante de ti, y las hayas derrotado, las vas a destruir del todo, y no harás con ellas alianza, no emparentarás con ellas, no darás tu hijo y tu hija, ni tomarás su hijo o su hija para tu hijo. Entonces, desde el principio, el Señor había prometido una tierra nueva, una tierra diferente, una nueva nación, un pueblo por el Señor. Y Dios, desde el principio, ha estipulado que no se debe de tener esos tipos de relaciones con quienes no tienen esos principios, esa fe y esa confianza en Jehová de los ejércitos. Más adelante vamos a ver el por qué no, pero lo que sí queremos enfatizar es que desde el principio el Señor fue muy claro de evitarlo. Y como usted menciona, en estos días, nuestros jóvenes también hacen esa pregunta: ¿por qué no? Sí, no, ¿por qué no? Bueno, esta escuela sabática nos va a ayudar a aclarar esos conceptos. Bien, quiero llevarlos y quiero que me ayuden, por favor, a analizar brevemente la acción puntual la acción o la reacción de Nehemías y de Esdras. Porque ese es el problema, ¿no? En el caso de Nehemías se da cuenta de esta situación y él reprende fuertemente por esto, y no solo reprende, hay algunas reacciones que a primera vista, cuando uno las lee sin todavía mencionar implicaciones, solamente la reacción son reacciones fuertes. ¿Cómo reacciona Nehemías? ¿Cómo reacciona Esdras frente a estos matrimonios mixtos, Pastor David? Sí, efectivamente, antes de llegar a contestar esa pregunta, quisiera mencionar rápidamente acerca de lo que estábamos comentando anteriormente. Saben que allí en la lección estuvimos viendo algunos ejemplos. Por ejemplo, aparecía Salomón, quien era la persona más sabia, y aún así, por juntarse con personas de afuera, lo desviaron del camino correcto. ¿Por qué nosotros queremos mejorar a los planes que Dios ya ha establecido? Pues pareciera que nosotros como seres humanos siempre queremos darle una mejora al plan de Dios. Pero si ya el Señor dijo que no en yugo desigual, pues no hay yugo desigual. También, por otro lado, que mencione por allí a Moisés y a su esposa Séfora, que mencione a Booz y a su esposa Ruth. No es la regla, son excepciones. Y sin embargo podríamos también dejar en claro que
el hecho de que lo mencione no significa que Dios lo haya autorizado o permitido, sino que ellos tomaron su propia decisión de casarse con personas así. De tal forma que ahora sí, yendo a la pregunta, como todo esto tiene un trasfondo, no únicamente histórico, sino espiritual, aquí en Esdras y Nehemías es un caso particular. Como Dios está comenzando a través de Nehemías y Esdras otra vez la historia, se tienen que tomar pues reacciones drásticas. Y en algunos momentos pues la severidad para algunas personas va a redundar en bien para la mayoría y para todo el común del pueblo. Así que entonces en algunos momentos se tienen que tomar reacciones y acciones drásticas para que Dios pueda cambiar la mentalidad del pueblo y cursen pues por el camino que Dios los quiere llevar. De otra manera el pueblo se extraviaría, se desviaría por caminos incorrectos. Ajá. Pues de un lado viene Nehemías y dice el texto bíblico que les arrancó el cabello y los golpeó. Y del otro lado, Esdras toma la decisión de un divorcio colectivo. El actuar de hoy con respecto a la iglesia, de parte de los líderes, de los padres, de parte de los mismos jóvenes, tendría que ser radical. Si Dios dice esto, tendría que ser tan fuerte, porque la reacción que viene es bastante notoria, ¿no? Y hasta aquí hemos visto pues que Dios así lo dijo y es consistente a lo largo de la Biblia. La Biblia sigue siendo la nuestra hoy día, la palabra de Dios sigue siendo la misma. ¿Cómo podríamos entender la reacción de los dos reformadores, Esdras y Nehemías, a la actualidad? ¿Cómo poderlo aplicar a la actualidad, Pastor Girón? ¿Cómo podríamos nosotros entender esas reacciones en el contexto de nosotros, de la sociedad de hoy? Claro, nos llama la atención la reacción de Nehemías. Nos llama la atención de Esdras cómo de una manera puntual, de una manera clara, mencionan, esto no puede ser así. O sea, y no hace excepción de persona. Esto no puede ser así. ¿Por qué? Porque el Señor ya lo había determinado. O sea, la palabra de Dios, como usted menciona, pastor, la palabra de Dios es la misma que ellos seguían, la misma que nosotros obedecemos hasta el día de hoy. Entonces, aquí dice en Nehemías 13:23, vi asimismo en aquellos días a judíos que habían tomado mujeres de Asdod, de amonitas y de moabitas. Y esta reacción él los ve, y así como estudiamos la semana pasada de que él tuvo que venir a hacer una reforma otra vez, él le encuentra un grave problema, que lo vamos a analizar con las consecuencias. ¿Cuál es el problema de esto? Porque todo ello tiene una consecuencia mayor. La Biblia, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Cuando el principio bíblico está delante de nosotros, tenemos que ser claros y específicos de decir, no es por ahí, porque el Señor dice, ese no es el camino. Dijo usted algo muy importante, pastor, las consecuencias. La semana encontré en Profetas y Reyes un párrafo que decía, algunos que desempeñaban cargos sagrados rogaron por sus esposas paganas, declarando que no podían separarse de ellas, pero no se hizo, como decía Pastor Girón, distinción alguna. No se respetaron la jerarquía ni los puestos. Cualquiera de los sacerdotes o gobernantes que rehusó cortar sus vínculos con las idólatras quedó inmediatamente separado del servicio de Dios. Ahora, las consecuencias. Hasta aquí nosotros lo vemos así. Dios dijo no, Nehemías lo encontró haciéndolo así al pueblo, contrario a la voluntad de Dios, y reaccionó. Esdras reaccionaron de una forma muy tajante. Podemos decir que están tratando de que la voluntad de Dios se cumpla. Sí. Y alguien podría decir, pero ¿no podrían haber hecho una excepción
Pues es que lo quería de verdad. Las consecuencias de nuestros actos, cuando son malos, pues traen consecuencias malas. Pero piensa en esto, las consecuencias de hacer la voluntad de Dios siempre refiere en bendición, ¿no te parece? ¿Valdría la pena estar dispuesto a hacer la voluntad de Dios sin discusión? Nehemías, Esdras no pusieron a votación ni en discusión, decidieron actuar para que la voluntad de Dios se respetara y estos matrimonios mixtos terminaran. Quédate en un momento más para que sigamos comprendiendo por qué estas decisiones y qué tiene que ver con el cristianismo hoy día. En un momento regresamos. Gracias por seguir con nosotros en este repaso de la lección. Hemos visto el primer tópico, matrimonios mixtos. Pero ahora sí vamos a meternos más de lleno en las implicaciones, que es el segundo tópico, implicaciones. Ahora sí vamos a tratar de entender por qué tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento Dios dice no a las relaciones mixtas. ¿Por qué esto? ¿Por qué tan radical la reacción de Nehemías y de Esdras? Pastor David Marván, hay detrás del actuar de estos matrimonios cosas de implicaciones, detrás de las decisiones divinas hay connotaciones que vale la pena recalcar porque la lección enfatiza. ¿Cuáles son algunas de estas implicaciones que encuentran Nehemías y Esdras y que son los argumentos divinos para tomar decisiones tan tajantes? Sí, me voy a concentrar en este momento primeramente en Esdras. Okay. Por ahí en el día martes examinábamos algunos textos bíblicos que tanto aparece la palabra en Esdras capítulo 9, en los versículos 1 y 2, y también por allí leímos otros textos bíblicos, Levíticos, Éxodo, Génesis mismo, en el contexto de la creación, y esta palabra que aparece aquí es la palabra separar, separar. Y podemos nosotros darnos cuenta que esta palabra separar, pues utiliza un contraste, me llama la atención, pareciera ser totalmente opuesto. Por ejemplo, en Génesis 1 aparece en el contraste entre luz y tinieblas, entre luz y oscuridad, de tal manera que en Esdras capítulo 9 pudimos ver una de las reacciones de Esdras es tajantemente, como usted decía, pastor, mandó a todos a decir, ¿saben qué? Vamos a tomar aquí la decisión y todos vamos a tener que separar, vamos a despachar a las esposas, y la lección también nos mencionaba que junto con eso los hijos también iban, así que se iban, había que separar a las esposas y los hijos. Y miren que esta es una parte dura, porque alguno por otro lado podría decir, pero ¿cómo van a separar pues a la esposa? ¿Cómo van a permitir que se vayan también los hijos? Bueno, como lo hemos estado mencionando, como era algo ya conocido en las escrituras, era algo que el pueblo ya sabía, y aún así, pese a eso, lo hizo juntándose con personas de otra filosofía religiosa. Así que entonces Esdras no duda de tomar esta decisión tajante y fuerte a que haya separación. Así que podríamos pues decir con esto que al Esdras utilizar esta palabra separar, daba por entendido de que la gente lo estaba entendiendo qué es lo que quería decir. Ellos conocían la Torá, ellos conocían pues los mandatos bíblicos a través de Moisés, de tal manera que Esdras quería no permitir pues que esto acarreara más problemas. Inclusive por ahí Profetas y Reyes, en la página 456, un capítulo que habla acerca de Esdras, menciona por allí que Esdras sabía que las causas que los condujeron al cautiverio babilónico era precisamente la apostasía de Israel para enredarse con las naciones paganas. Y la siguiente parte dice, Esdras había visto
que si hubiesen obedecido a la orden que Dios les diera de mantenerse separados de las naciones circundantes, se habrían ahorrado muchas experiencias tristes y humillantes. Así que Esdras quería pues que esto redundara en algo peor y acarreara más males todavía sobre la nación de Israel y más disgustos e ira también de Dios sobre esta nación. Claro. Fíjense, yo estaba repasando las reacciones de Esdras y Nehemías. Por un lado, el capítulo 9 de Esdras dice: cuando oí esto, el versículo 3, rasgué mi vestido, mi manto, arranqué cabello de mi cabeza, de mi barba, y me senté angustiado en extremo. Por el otro lado, Nehemías, el capítulo 13, dice que lo que hizo Nehemías es que los maldijo, herí a algunos de ellos y les arranqué los cabellos. Y estas reacciones tan drásticas tiene que ver con lo que está detrás, no con el ejercicio mismo de un matrimonio mixto. No es porque se casaron mixtos, no, sino lo que eso implica. Por eso este punto se llama implicaciones, pastor. Habían implicaciones demasiado gigantes en esta época. ¿Qué implicaciones está específicamente mencionando la lección y qué otras implicaciones tiene en consideración Dios al decir no? Muy bien. Eso es fundamental de esta semana que estamos estudiando. Déjenme leer lo que dice en primero de Reyes, capítulo 11, hablando de Salomón. Pero el rey Salomón amó, además de la hija del faraón, a muchas mujeres extranjeras, a las de Moab, a las de Amón, a las de Edom, a las de Sidón y a las eteas, gente de las cuales Jehová había dicho a los hijos de Israel: no os allegaréis a ellas, ni ellas se llegarán a vosotros, porque ciertamente harán inclinar vuestros corazones tras sus dioses. Entonces, una de las razones fundamentales por el cual el Señor prohíbe ese tipo de relación es porque cuando se toma en un matrimonio a una persona creyente con un no creyente, la persona que no cree en Dios y adora ídolos, como sucedía en este tiempo, adora otra forma o a otros seres o a unos objetos en lugar del Dios Todopoderoso, puede inclinar el corazón de las personas a la idolatría. Y esto desviaría la adoración verdadera del único Dios que existe. Por lo cual el Señor puntualmente mencionó: no debes de tener relaciones con este tipo de hombres o mujeres que no son temerosos del Señor, porque van a desviar tu corazón. Ahora, déjeme, pastor, también mencionar algo que a mí me llamó mucho la atención. Ajá. En Nehemías 13:23 dice: vi asimismo aquellos días a judíos que habían tomado mujeres de Asdod, amonitas y moabitas, y la mitad de sus hijos hablaban la lengua de Asdod, porque no sabían hablar judaico, sino que hablaban conforme a la lengua del pueblo. Entonces, esto es increíble, porque resulta ser que ahora los hijos del pueblo de Dios no hablan el idioma del arameo, que es la lengua de ellos. Y al no tener ese tipo de conocimiento de la lengua, no se cumplía lo que el Señor determinó en Deuteronomio 6. Y eso, tremendo, gran lección tenemos que aprender. Porque dicen en Deuteronomio 6, oye Israel, Jehová uno, nuestro Dios, Jehová uno es. Amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón y las vas a repetir a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino, al acostarte y cuando te levantes. Gran problema. Tenía que mostrarle a los muchachos amar a Dios sobre todas las cosas. Pero en esta unión de creyentes con no creyentes, el plan de sembrar
la confianza, la fe en Jehová estaba hecha a un lado en las nuevas generaciones. Claro, esto realmente que menciona Pastor es sumamente trascendente, tiene un montón de lecciones para nosotros, porque la mitad de los hijos hablaban la lengua de Asdod, de donde las mujeres eran. Sí. Y dice, y no hablaban conforme a la lengua de cada pueblo. ¿De cuáles pueblos? De los amonitas, de los moabitas, de los de Asdod. De allá hablaban. Ahora, la madre no era creyente. Y la madre tenía la función especial de ilustrar a sus hijos, educar e instruir al niño en su camino. Pero pues no tenía la educación que Dios había dicho en Deuteronomio, y pues obviamente se estaba perdiendo, se estaba extinguiendo en las nuevas generaciones el conocimiento, el amor y el temor a Jehová. Y eso es terrible. Claro, claro, aquí hay una lección muy grande para nosotros hoy, porque incluso en la iglesia, Pastor David, podemos estar hablando la misma lengua, pero si los padres, si las madres no hacemos un trabajo de Deuteronomios, el capítulo 8, de educar a nuestros hijos, pues caemos en lo mismo. Ahora, las implicaciones hasta aquí vistas era, número 1, la idolatría. Estábamos viendo eso. Y lo otro que estamos viendo es que no se podía entonces esperar que hubiera una educación continua en las nuevas generaciones. Y esto nos lleva a entender un poquito la reacción que toman Nehemías y Esdras. Hoy día nosotros tenemos también tener en consideración el olvido de Dios, la idolatría, pero ¿cómo lograr que nuestra iglesia, nuestros hijos, tomen en consideración lo trascendental de las decisiones con respecto al vínculo matrimonial? ¿Cómo logramos que estemos tan conscientes de esto hoy día? Número 1 tiene que ser con el fundamento que es la palabra de Dios. En la palabra de Dios nosotros encontramos el fundamento en el que Dios mismo nos recomienda qué acciones tomar, qué características mirar, en las que allí se nos recomienda, como ya habíamos dicho, que no se junten con personas que tienen otra filosofía cristiana de la vida, otra filosofía religiosa, sino que hay que unirnos dentro del mismo pueblo. Como lo hemos dicho, no únicamente, pues hablando del idioma, es enseñar el idioma, sea español o inglés, no, sino que tiene que ver con enseñarles el camino de Jehová, de tal manera que pues necesitamos ver a personas que tengan mi misma filosofía cristiana de la vida, para que no lleguemos a este problema en el que Esdras tomó una decisión muy fuerte, tanto que mandó a separar pues a las esposas, y quiero continuar en esta línea. En Esdras capítulo 10, continuando al 9, veíamos entonces que Esdras mandó pues que tomara la decisión de que las mujeres pudieran ser despedidas, pues inclusive allí en forma interesante se nos apelaban algunas palabras bíblicas en los versículos 11 y 19. La palabra apartaos, que es la palabra badal en el hebreo, la palabra despedirían, que es la palabra yatza en el hebreo, y que ambas pues no se utilizan en un contexto de divorcio. En forma interesante, la lección allí nos decía pues que como que si pareciera que para Esdras estos matrimonios no eran matrimonios. Y para Esdras, entonces fue fácil decir, ¿saben qué? Despidan a las mujeres, porque estos no son pues matrimonios bien como Dios los mandó. De tal manera que tardaron, dice la lección, 3 meses en realizar todo esto. Todos aparentemente estuvieron de acuerdo. La lección hasta menciona que hasta los que tenían esposa y tenían hijos estuvieron de acuerdo. Tanto así que si contamos todos los nombres que menciona allí Esdras 10 de todos los que tomaron parte en esta acción, pues la lección nos dice que fueron 113 personas. 113 personas, hombres, que estuvieron dispuestos a apartar a sus esposas. Solamente por allí en Esdras capítulo 10 versículo 15 se nos menciona algunas personas por nombre que no estuvieron dispuestos a despedir a sus esposas. Y como tú decías hace un momento,
en el capítulo 1, Reforma de Profetas y Reyes, después de las palabras que ya leyeras, que había algunos desempeñando cargos importantes que pedían que no se despidieran, no se hizo acepción de personas y todos, dirigentes, pueblo, todos, líderes religiosos, civiles, tenían que despedir a sus esposas. Pero me llama mucho la atención que después de esto el siguiente párrafo nos menciona que muchos de los que se habían casado con mujeres idólatras prefirieron acompañarlas en el destierro. Así como muchos las despidieron, hubo quienes no quisieron seguir lo que Esdras dijo. Y dice, muchos se fueron con ellas en el destierro, con los que habían sido expulsados de la congregación y se unieron a los samaritanos, dice aquí. Entre ellos había personas que habían ocupado altos cargos en la obra de Dios, dice aquí, y fortalecieron alianzas con los samaritanos. Tanto así que después los samaritanos dijeron que iban a tomar costumbres judaicas y entonces, resueltos a superar a los que antes fueron sus hermanos, dice este texto, erigieron un templo en el monte Gerizim, en oposición a la casa de Dios en Jerusalén. Su religión continuó siendo una mezcla de judaísmo y paganismo, y su acerto de ser el pueblo de Dios fue fuente de cisma, emulación y enemistad entre las dos naciones de generación en generación, porque los que se habían ido con las mujeres, pues decidieron, pues ya nos corrieron de este lugar donde está el templo de Dios, pues vamos a hacer otro templo acá. Y querían cambiar un sistema de adoración, pues si acá nos dicen que no, pues nosotros acá vamos a establecer que sí podemos. O sea, ¿hasta dónde llegan pues los alcances de las personas que no obedecen el plan de Dios? Implicaciones demasiado profundas. Quisiera terminar, y Pastor Girón, me llamó mucho la atención la parte de Esdras, en donde él, después de entender eso, se rasga el vestido, cabello, barba, llora amargamente y se queda en un lugar específico. Vienen, lo animan y él entonces toma una postura de adoración y hace una oración y predica, vamos a llamarlo así, frente al pueblo, acerca de las implicaciones que hemos estudiado, ¿no? Pues es que desde mismo Balaán no puede maldecir al pueblo, pero encuentra la forma de que la maldición caiga en el pueblo, y las implicaciones son tan grandes, lo decía el pastor David Marmán, al grado de separarlos de Dios, de erigir un nuevo templo, mezclar doctrina. O sea, es demasiado abarcante la implicación, pero me llama la atención que en el capítulo 10, una vez que Esdras termina de hablar, Secanías y algunos otros se acercan con él y le dicen, pues vamos a despedir a las mujeres. Y me llama mucho la atención el versículo 4, le dice, le están hablando estos personajes a Esdras, le dice, levántate, porque esta es tu obligación y nosotros estaremos contigo. Esfuérzate y pon manos a la obra. Cuán importante es que hoy entendamos las implicaciones, porque si entendemos las implicaciones, nuestra reacción para corregir malas conductas va a ser así. Qué bonito que le digan a uno, pastor, estamos actuando mal, hay que actuar. Ánimo, vamos a estar con usted, lo respaldamos. De hecho, la Escritura dice que las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza se escribieron. Aquí podemos aprender eso. Se cometió un error y se tiene que corregir. Con firmeza, eres el líder, levántate, dice. Estamos contigo. Y yo creo que con todos los que somos cristianos, si hay algo que no estamos haciendo bien y nos damos cuenta que algo está mal, entonces deberíamos de corregir. Las consecuencias son muy grandes. Yo apunté aquí las consecuencias de tener una relación con personas no creyentes como lo estamos estudiando. Número 1, adoración. Porque uno va a adorar a Dios Todopoderoso, pero la otra persona entonces no está pensando en ir a adorar al Dios verdadero. Ahí tenemos un problema. 2, la crianza de los hijos, que ya lo comentamos, fundamental en las nuevas generaciones y en nuestros hijos. Tan importante que nuestros hijos desde pequeños conozcan del Jehová, de los ejércitos, del Dios verdadero. Y número 3, la relación matrimonial. Mencionaba el pastor Marván, algunos decidieron irse con sus mujeres. ¿Qué necesidad de entrar en esa disyuntiva si me voy y dejo a Dios, me voy de la iglesia, me quedo con mi esposa, peleamos,
el sábado unos para acá y otros para allá, cuando el Señor nos dice con toda claridad qué es lo mejor para nosotros. Así que si algo tenemos que modificar, y lo vamos a ver en la tercera parte, es importante tomar en cuenta que lo que nos guía es la palabra de Dios, que es su voluntad. Hemos llegado al cierre de esta segunda parte, las implicaciones. ¿Por qué no le creemos a Dios cuando Él manda? En lugar de enmendar nuestros errores, ¿por qué no tomar buenas decisiones? Quédate con nosotros, en un momento regresamos. Votos de amor, promesas al candor, resoluciones que se pierden con el tiempo, grande temor al no poder seguir. La caridad se está alejando y no hay paz. Dios hace una realidad, Él es razón de verdad. Tu vida cambiará y tu alma salvará. Y cuando el frío del temor inunda el corazón, Dios hace una realidad. Yo te fallé, marchando lejos de ti, y mis promesas hechas trizas se extinguieron, mas por tu amor en ti soy vencedor. En ningún otro hay victoria, solo en ti. Dios hace una realidad, Él es razón de verdad. Tu vida cambiará y tu alma salvará. Y cuando el frío del temor inunda el corazón, Dios hace una realidad. Dios hace una realidad. Amén. Gracias por seguir con nosotros. Hemos llegado al tercer tópico, el último, el matrimonio hoy. La reacción de Esdras es una de las reacciones que llaman mucho mi interés porque pues hizo un divorcio colectivo. Pienso mucho en el joven que creció en la iglesia, es adventista de nacimiento. A pesar del consejo de sus padres, se casó con una muchacha que no tenía los mismos principios, no tenía la misma filosofía cristiana. Y ha vivido en matrimonio con ella un tiempo, ya tiene hijos, pero la situación se ha vuelto insoportable por la misma diferencia de creencias. El muchacho está harto y hoy vio la lección. Y entonces dice, aquí está mi solución, me voy a divorciar. Pues ya, Esdras animó al divorcio, pues ya me voy a divorciar. ¿Es válido, Pastor David Marván? ¿Cómo lo entendemos hoy, el matrimonio hoy? ¿Cómo lo entendemos? Es una pregunta muy importante y que sin duda alguna
probablemente más de una mente durante esta semana ha pensado de esa forma. Bueno, aquí el libro de Esdras dice que si estoy casado con una mujer inconversa o con un hombre inconverso, pues Esdras dice que lo puedo dejar, que me puedo separar. ¿Cómo debemos de tomar este texto de Esdras hoy? Número uno, debemos de saber que el matrimonio es algo muy serio, es algo muy importante. Es más, Dios mismo lo toma como algo muy serio. Es una de las dos instituciones que estableció desde el principio en Génesis, allá en el Edén. Como lo hemos visto en esta lección, a lo largo de la Biblia, nosotros hemos encontrado textos bíblicos de Dios refiriéndonos, motivándonos, animándonos, recomendándonos de qué manera elegir a nuestro cónyuge. Así que el texto de Esdras es un texto, como medio estuvimos diciendo ahora, único, singular. En ese momento se estaba comenzando otra vez la historia del pueblo de Dios. Se tenían que tomar decisiones drásticas para dirigir al pueblo por un lugar correcto. De tal manera que nosotros hoy día no podemos tomar a Esdras 9, Esdras 10 para aplicarlo en la actualidad. Ok. Entonces, en ¿cómo? cambio, la lección nos hablaba, perdón, pastor, Sí, sí, cambio la lección nos hablaba y nos llevaba a Primera de Corintios, capítulo 7, versículos 10 al 17, donde habla el apóstol Pablo efectivamente este punto. O sea, y si nosotros notamos, el apóstol Pablo utiliza palabras similares que parece pues que provienen de estos justos capítulos de Esdras. No es que Pablo desconocía las escrituras del Antiguo Testamento, las conocía. Pablo era un erudito bíblico. Y aquí comienza diciendo en el versículo 10, a los que están unidos en matrimonio, mando no yo, dijo, para que quede claro, sino el Señor mismo, que la mujer no se separe del marido. Y después el versículo 11 dice, bueno, y si se separa, no se vuelva a casar, ¿no? Más adelante sigue diciendo el versículo 12, a los demás yo digo, no el Señor, que si algún hermano tiene una mujer que no es creyente y ella consiente en vivir con él, no la abandone. Y si una mujer tiene marido que no es creyente y él consiente en vivir con ella, no lo abandone. O sea, y así podemos ir hasta el 17. El punto es que ahora el apóstol Pablo nos está refiriendo acá que no podemos tomar Esdras para despachar al cónyuge incrédulo, no, sino que tenemos que quedarnos con ellos. Y inclusive el apóstol Pablo aquí lo menciona desde el contexto de, ¿acaso no creen ustedes que a través de esto puedan alcanzar a esa persona para el evangelio, para la salvación? Así que el apóstol Pablo en el Nuevo Testamento nos recomienda, bueno, estás casado allí mantente, allí quédate. De esta manera tú puedes hacer salvo a tu esposo o a tu esposa. Así que es muy interesante este punto. Bien, entonces, no es válido, no se aplica en el momento de Esdras y Nehemías. Era un momento en donde la línea mesiánica estaba en peligro, se estaba reiniciando, como lo ha mencionado, y era una prescripción divina para salvaguardar esa línea mesiánica y la integridad del pueblo de Dios. Ahora, tampoco se vale entonces, no, bueno, pues si ahí dice que capaz y así la salva, entonces me caso con una infiel para salvarla, ¿no? Tampoco es el caso. El caso es que el matrimonio, como le decía Pastor David, es muy importante y la elección para el matrimonio debe ser tomada a esa altura, como una decisión sumamente trascendental y, por supuesto, tomarse de la mano de Dios, aceptar su consejo y seguramente el matrimonio llegará a ser una bendición para todos hoy. Pastor, el pueblo se equivocó, hubo que tomar decisiones, fueron lamentables, pero ahí sigue Dios con el pueblo, ¿no? Sí, es que a través de la historia de este mundo hemos visto la misericordia de Dios. Y déjenme hacer referencia de eso en el libro de Éxodo capítulo 34, verso 6. Y pasando a Jehová por delante de él, proclamó Jehová, fuerte, misericordioso, piadoso, tardo para la ira y grande en misericordia y verdad, que guarda misericordia a millares y que perdona la iniquidad y la rebelión y el pecado, y que de ningún modo tendrá por inocente al malvado, que visita la iniquidad desde los padres sobre los hijos hasta los tercera y cuarta generación. ¿Qué encontramos en este pasaje? Que Dios siempre ha sido misericordioso
y perdonador. Es posible que alguien haya tomado una decisión incorrecta, como lo venimos estudiando en estos libros históricos, pero que nunca Dios se va del que lo busca de todo corazón. Amén. Hay misericordia, hay perdón y hay restitución, lo cual hace que todos puedan venir al Señor. Importante apreciar esto, porque definitivamente Dios, en su bondad y amor, anima a todos sus hijos en diferentes épocas, de diferentes maneras y a través de diferentes instrumentos para que renovemos pactos, nos acerquemos nuevamente a Dios, y pues Él cubrirá multitud de pecados. Pastor David Marván, gracias por estar con nosotros, habernos acompañado en este repaso de esta lección número 12. Y bueno, hemos analizado el matrimonio mixto, las implicaciones y el matrimonio hoy. Hay jóvenes que se están casando hoy día en la iglesia, y esta lección seguramente debe dejar un mensaje. ¿Cuál sería ese? Sí, muchas gracias de antemano por la invitación para participar de esta lección de escuela sabática. Miren, la lección ha sido muy clara y puntual. No unirse en yugo desigual, no juntarse con otras personas que tengan otra filosofía de la vida. Satanás está contento si uno de los dos cónyuges no es conocedor de Dios, no es creyente en Dios. Porque sabe que va a haber trabas, va a haber problemas. Como lo hemos visto, va a haber problemas entre ellos mismos como pareja, como matrimonio. Va a haber problemas con los hijos, qué le vamos a enseñar, a qué iglesia van a asistir, dónde los vamos a bautizar. Satanás está contento con eso. Es más, Satanás sabe pues que si las dos personas estuvieran entregadas a Dios, serían fuerte para la obra misionera. Y es lo que Satanás trata de que se opaque. Que en vez de que se concentren en predicar el evangelio para atraer a otras personas, bueno, que se enfrasquen en problemas, desde el mismo hogar, problemas en el matrimonio, problemas padres con hijos, y que esos problemas pues los acarrean y los llevan a otro lado, problemas en la sociedad, en la iglesia, y no nos enfocamos en lo que debemos de estar haciendo, en la misión, y Satanás pues está contento con eso. Así que el punto central en la lección es mejor ubicar las características bíblicas que Dios nos deja para que nosotros podamos escoger a la persona pues que más esté de acuerdo a la voluntad de Dios. Y para esto, claro, también el Espíritu Profecía en Hogar Cristiano nos dice que pues debemos de duplicar nuestras oraciones también para que el Señor nos pueda dirigir a la persona correcta. Claro que sí. Pastor Miguel Ángel Girón, muchas gracias por estar con nosotros. Si los líderes, los padres que Dios nos ha puesto en la causa de la verdad no manifestamos celo y somos indiferentes, irresolutos, pues la familia, los jóvenes, la iglesia será negligente y va a amar los placeres. Eso, en el ejercicio de la lección con Esdras y Nehemías, gracias a Dios tuvo líderes que pusieron el dedo en el renglón. Cuán importante es esta lección para nosotros hoy, líderes, padres, jóvenes incluso, ¿verdad? Y no sé, tal vez la lección tenga ese propósito de que Dios, la verdad, el mensaje de su pronta venida, no se ve afectado por una estrategia de Satanás hasta hoy. Un mensaje que pueda impactar y quedar grabado en la mente de todos nosotros. Gracias. Profetas y Reyes, en la página 499, habla acerca de lo que usted menciona, pastor. La diligencia en cumplir el deber señalado por Dios es una parte importante de la religión verdadera. Debemos de cumplir lo que el Señor pide. Muchos problemas, muchas sombras que se levantan en hogares que no siguen los principios del Señor y que se juntan en yugo desigual, traen muchos problemas, muchas dificultades que se pueden evitar con solamente obedecer lo que el Señor nos pide y nos manda. Pero quisiera mencionar algo más. Quisiera mencionar por aquellos hermanos y hermanas que en estos momentos están casados con una persona que no va a la iglesia. Que la Escritura dice, como lo mencionó el pastor, y si una mujer tiene marido que no sea creyente y él consiste en vivir con ella, no le abandone.
Porque el marido incrédulo es santificado en la mujer y la mujer incrédula en el marido. Pues de otra manera vuestros hijos serían inmundos. Y dice aquí, porque ¿qué sabes tú, oh mujer, si quizá harás salvo a tu marido? ¿O qué sabes tú, oh marido, si quizá hagas salvo a tu mujer? Esa parte es fundamental en esta lección. Debemos de orar, debemos de mantenernos en la medida de lo posible con nuestro cónyuge para que pueda encontrar salvación en Cristo Jesús a través de nuestro testimonio. Claro está, como dice la Escritura, si él se quiere ir o si ella se quiere ir y lo quiere dejar porque no quiere más vivir con cristianismo, pues puede hacerlo, puede irse esa persona. Pero nosotros, quienes están ahorita en esa situación, que hay muchas personas así, que recuerden que a través de su testimonio pueden salvar a su cónyuge y a todo su hogar. Muchas gracias. Nehemías y Esdras llevaron al pueblo a pensar, a reflexionar. ¿No era eso, el faltarle a la ley de Dios, faltarle a los mandamientos de Dios, lo que los había llevado al exilio? Es más, evoca la maldición que cayó producto de la estrategia que Balaam le plantearía al rey Balac. La historia ha demostrado constantemente que los resultados de la transgresión son terribles y en contraste pone las bendiciones resultantes de la obediencia. Hoy delante de nosotros se nos deja la elección, ser como Sanbalat y Tobías o devotos, nobles, abnegados como Esdras y Nehemías. Ojalá elijamos la última. Que Dios nos bendiga. La sexualidad es un tema muy controversial que hoy se habla en muchos ámbitos, pero no siempre desde los mejores puntos de vista. ¿Qué sabemos sobre la homosexualidad? ¿Qué podemos decir los cristianos al respecto? En este caso, Gema Editores tiene 3 extraordinarias obras para ti que te ayudarán a establecer un mejor criterio sobre este tema. En primer lugar, quiero recomendarte La homosexualidad en la historia y en la Biblia. Esta es una obra muy buena, elaborada por el Instituto de Investigaciones Bíblicas de la Asociación General de los Adventistas del Séptimo Día. Esta obra nos habla acerca de la historia de la homosexualidad y en los tiempos bíblicos y cómo podemos abordar los pasajes de las Escrituras que hablan sobre el tema de la homosexualidad. En segundo lugar, quiero presentarte La homosexualidad, la Biblia y la Iglesia, también una obra desarrollada por el Instituto de Investigaciones Bíblicas de la Asociación General que nos ayuda a abordar cómo los cristianos podemos responder hoy al tema de la homosexualidad. ¿Qué podemos hacer al respecto? Es una obra breve, pero muy puntual y muy importante para que tú y yo la leamos en este tiempo. Y en tercer lugar, esta es una obra que se llama Homosexualidad, un viaje sin retorno. Es decir, este es un análisis psicológico de cómo una persona que tiene esa tendencia puede enfrentarse a ella. Si acaso este es un asunto que se puede revertir o qué se puede hacer al respecto desde una perspectiva cristiana. Son 3 grandes obras que nos ayudan a ampliar nuestro criterio al respecto y a ofrecer respuestas prudentes, sabias y sobre todo bíblicas que nos ayudan a abordar este tema en una época que nos está demandando respuestas al respecto. Como editor quiero invitarte a que las leas y las adquieras en tu librería de Gema Editores hoy mismo.